En la vida, nos enfrentamos a una tormenta interna que amenaza con derribarnos en cualquier instante. El conflicto surge cuando las presiones diarias se acumulan, una reunión imprevista, un correo hostil, un retraso que compromete un proyecto. Esa chispa de indignación, ansiedad o frustración se enciende con facilidad y, si no aprendemos a apagarla, se convierte en un incendio que devora nuestra calma. Pero hay un despertar posible, el instante en que comprendemos que nuestros pensamientos no son la realidad, que nuestras emociones pueden ser observadas y gestionada. Ese destello introduce una transformación interna, de la reactividad al discernimiento, del caos al orden mental y, finalmente, la manifestación de esa paz, una mente templada que, aunque rodeada de desafíos, permanece serena, capaz de responder con lucidez y compasión. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. En el corazón de Ciudad de México, bajo el ritmo frenético de bocinas y pasos apurados, vivía Sofía Álvarez, una joven ejecutiva de 32 años, atrapada en un laberinto de exigencia. Su puesto como coordinadora de proyectos la mantenía al filo de un perpetuo estado de alerta, tablas de Excel que parpadeaban cifra, correos electrónicos que demandaban respuesta inmediata, expectativas de superiores inalcanzables. Cada mañana se despertaba con el pulso acelerado, temiendo que la primera llamada del día fuese el detonante de otro episodio de sudor frío y pensamientos desbocados. Había noches en las que, a media madrugada, se incorporaba en la cama, presa de una avalancha de ideas. ¿Y si fallo? ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si pierdo la oportunidad de mi vida? Ese vacío interior, disfrazado de ocupación con ira contenida, se agitaba silenciosa. Un viernes, mientras caminaba apresurada hacia el metro, un cartel publicitario casi la empujó al pavimento. En lugar de molestarse, algo se tensó en su pecho. Una pregunta fría, casi mecánica, penetró su mente. ¿Yo decido mi ira o ella decide por mí? Aquella pregunta, surgida de ninguna parte, desató una breve pausa. Sintió el latido acelerado, la respiración profunda, el roce del viento entre los edificios. Fue un destello de conciencia, el primer atisbo de que la furia no brotaba por la insolencia del cartel, sino por su propia reacción desmedida. Esa misma tarde, agotada y con la mirada perdida, Sofía decidió aceptar la invitación de su amiga Clara a un café en Coyoacán. Entraron en un pequeño local de paredes empolvadas, repleto de libros y estampas de viejos filósofos. Clara, tras un suspiro cómplice, le entregó un tomo encuadernado en cuero, Meditaciones, de Marco Aurelio. Para controlar el mundo que llevas dentro, le dijo con suavidad. Sofía lo sostuvo con curiosidad y, al rozar las páginas, sintió un leve aroma a papel añejo que conectó con algo ancestral, como si estuviera a punto de descubrir un secreto olvidado. Aquella noche, al abrir el libro en su escritorio y leer la primera nota, se encontró con una enseñanza directa. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen de ella. Esas palabras recordó el cartel y su rabia instantánea. Comprendió que el verdadero enemigo no era el tráfico ni los compañeros exigentes, sino su interpretación de esos hechos. Sintió, por primera vez, la chispa de esperanza. Si podía cambiar su mirada, quizás podría domar sus emociones. Sin embargo, también surgió la resistencia interior. Un eco de voces familiares le susurraba: ¿de qué sirve esto si el mundo exige resultado? ¿Cómo voy a rendir menos ante mi jefe y mis clientes? La duda se aferró a ella como una sombra, pero algo en su interior, a la mañana siguiente, insistió en lugar de revisar el teléfono, tomó el libro y subrayó otro pasaje. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Pensó en el desorden de sus pensamientos, en la tiranía de sus emociones y en el reino inquieto que gobernaba cada decisión. Sintió que el desafío era grande, soltar la vieja costumbre de reaccionar al primer estímulo, pero al mismo tiempo, intuyó que la ganancia superaría cualquier sacrificio. Esa misma semana, el destino la puso a prueba. Durante una videollamada, su jefe la reprendió con severidad delante de todo el equipo, cuestionando su dedicación. El fuego de la indignación respondió en su garganta, mientras sus manos temblaban sobre el teclado. Pero, en lugar de hundirse en la ira o la vergüenza, respiró hondo y recordó la primera lección: controla tu perspectiva. Cerró los ojos un segundo, se imaginó observando la escena desde fuera, como una película. En ese espacio diminuto, halló calma, abrió los ojos y con voz pausada, dijo: entiendo su preocupación, revisaré el informe y le enviaré las correcciones hoy mismo. Sin añadir excusa ni protesta, retomó el control de la conversación. Al colgar, sintió el pulso aún acelerado, pero, por primera vez, bajo su mando. Con la curiosidad despierta, Sofía buscó más enseñanzas del estoicismo. Se adentró en Epicteto,
aprendiendo que no debía desperdiciar energía en lo que escapa a su voluntad. Se encontró con Séneca y su invitación a usar la adversidad como escuela de fortaleza. A su vez, halló ecos de la sabiduría de Salomón, que enseñaba a administrar la mente como un jardín. El que retiene el conocimiento ama su alma, el necio lo devora. También descubrió a Napoleon Hill y su énfasis en la fe en uno mismo y el dominio de los pensamientos para crear la realidad. Y, para cerrar el círculo, leyó a Daniel Goleman sobre inteligencia emocional, el arte de reconocer y gestionar los propios estados interiores para potenciar nuestras relaciones y desempeño laboral. Cada libro aportaba una pincelada en el fresco de su mente, la idea de que el ser humano es, ante todo, artífice de su paz interior. Un día, al cerrar el metro en San Antonio Abad, sintió una claridad inédita. Las prensas del estrés se habían aflojado, su respiración era profunda, el paso firme. No era que el tráfico fuera menor, sino que su interpretación había cambiado. Esa tarde, al llegar a casa, decidió escribir un diario de pensamiento, registrar cada emoción, cada tensión, para desentrañar sus raíces. Esa práctica, inspirada en los estoicos, la resistencia volvió en forma de voz interna, en el primer pilar de su transformación. No tienes tiempo para esto. Pero Sofía aprendió a dialogar con esa parte de sí. Le dedicaba 2 minutos para que expresara su temor y luego la invitaba a acompañarla en la lectura de una reflexión estoica. Al principio, la voz interior protestaba, pero con cada día cedía un poco más. Pronto comprendió que la paz no es un tesoro distante, sino una habilidad que se forja con ejercicios constantes. Una tarde, su mentor informal, un profesor jubilado de filosofía al que solo conocía por videoclases gratuitas, la invitó a un taller presencial en un antiguo monasterio cerca de Valle de Bravo. Allí, entre antiguos frescos y el murmullo del viento en los árboles, aprendió la práctica del examen de conciencia. Cada noche, al caer el sol, dedicaba un momento para repasar sus reacciones del día, reconocer aciertos y errores y apartar con compasión lo que no podía cambiar. Aquella disciplina, unida a la gestión de la respiración y la meditación breve centrada en la presencia, se volvió su refugio. Con cada sesión, la mente de Sofía se templaba como el acero en el fuego. Aprendía a esperar antes de actuar, a observar antes de juzgar, a respirar antes de reaccionar. Sin embargo, sabía que aún faltaba el momento decisivo, enfrentar un desafío que pusiera a prueba todo lo aprendido. Pero esa prueba, aún inconsciente, ya se acercaba, pues la vida, caprichosa, suele tender las mayores lecciones en forma de crisis. Cuando Sofía ha descubierto las primeras piedras angulares de su nueva perspectiva y forzado el cambio en su interior, que dejamos el relato de su despertar. Desde el momento en que Sofía aceptó profundizar en su transformación, cada día se convirtió en un lienzo en blanco, donde pintaba con paciencia y disciplina los contornos de una nueva versión de sí misma. Empezó sus mañanas con un ritual sencillo. Antes de encender el teléfono, cerraba los ojos y evocaba, durante 3 minutos, el posible escenario más adverso que podría enfrentar ese día. Imaginaba llamadas urgentes, retrasos imprevistos, correos airados, y ensayaba en silencio su respuesta sosegada. Esa práctica de visualización negativa, inspirada en la enseñanza estoica de meditación ante la adversidad, la preparaba para no ser sorprendida por las olas de la vida, sino para surfearlas con ecuanimidad. Con cada réplica mental, su mente se fortalecía, comprendiendo que anticipar el fracaso no era rendirse, sino armarse de serenidad para cualquier giro del destino. A media mañana, cuando el flujo de correos y reuniones amenazaba con arrastrarla, Sofía aplicaba la segunda lección, la dicotomía del control. Extendía la palma de la mano como un gesto de invocación y recordaba la sabiduría de Epicteto. Solo las cosas que dependen de nosotros deben inquietar. Identificaba lo ajeno, la actitud de su jefe, el tiempo que otros tardaban en responder, y lo propio, su reflexión, su tono de voz, su elección de palabra. Ese instante de conexión con su propia esfera de influencia la liberaba del peso de lo incontrolable y le otorgaba calma para invertir su energía donde realmente podía generar cambio. Al mediodía, en lugar de revisar frenéticamente su bandeja de entrada, dedicaba 10 minutos a la atención plena. Inspirada por Daniel Goleman, realizaba un escaneo corporal. Notaba la tensión en la nuca, el nudo en el estómago, la rigidez en los hombros. Con cada exhalación, dejaba ir un poco de esa carga. Luego, volvía a su escritorio con la mente más despejada, capaz de responder con claridad en lugar de reaccionar con ansiedad. Pronto, descubrió que ese breve respiro le ahorraba horas de desgaste emocional y le permitía conectar con sus colegas desde la empatía, mejorando la comunicación en el equipo. Durante la tarde, sus notas de trabajo incluían fragmentos de meditaciones y pasajes de Séneca
mezclados con las páginas de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. En lugar de leerlos aisladamente, Sofía los hilvanaba en un ejercicio. Cada vez que detectaba un pensamiento negativo, no estoy a la altura, lo reemplazaba por una afirmación poderosa. Mi mente tiene la claridad para resolver esa autosugestión. Recitada con convicción frente al espejo, era el quinto pilar de su práctica diaria. Gradualmente, el diálogo interno se transformó de crítico a alentador y su autoestima creció al ritmo de cada frase repetida. Al caer la tarde, justo antes de abandonar la oficina, reservaba un espacio para la gratitud. Listaba en su diario 3 cosas simples del día que, de otro modo, pasarían desapercibidas. El gesto amable de un compañero al ofrecerle un café, el momento de silencio en el ascensor, la pequeña victoria de haber entregado un informe tiempo antes de esa práctica que resonaba con la sabiduría de Salomón. La gratitud es como un jardín que florece en el alma. Reconfiguraba su perspectiva para ver abundancia donde antes solo percibía escasez. Al regresar a casa y antes de cenar, Sofía compartía con Clara un breve encuentro por videollamada. En esos minutos, intercambiaban aperturas de corazón, una escucha atenta que cultivaba su inteligencia social, el sexto pilar. Aprendía a no juzgar, a acoger las emociones de la otra como un espejo de las propias y a ofrecer apoyo sin querer arreglarlo todo. Esa red de soporte emocional, tejida en la confianza mutua, se convirtió en un espacio seguro para validar sus progresos y sus retrocesos, recordándole que la transformación no era un proceso solitario. Cuando la noche caía, antes de sumergirse en el sueño, practicaba el examen de conciencia facilitado por su mentor en Valle de Bravo. Con luz tenue y respiraciones largas, repasaba cada encuentro del día, sin afán de reproche. Observaba dónde había cedido al impulso de agobiarse y dónde había elegido la pausa. Reconocía sus éxitos con humildad y sus errores con compasión. Esa autovigilancia serena, el séptimo pilar, la anclaba en la responsabilidad sobre su mundo interno y lentamente borraba la vieja costumbre de culpar a factores externos. Con el tiempo, su cuerpo respondió a esa alquimia interna, menos rigidez en la mandíbula, menos tensión en la espalda. Su voz sonaba más firme y pausada, y su mirada irradiaba sosiego. Comenzó a compartir su aprendizaje con el equipo en reuniones breves. Enseñaba la respiración para calmar nervios, sugería la reflexión previa a una respuesta, proponía un minuto de visualización en proyectos complejos. Con ello, no solo cuidaba de sí misma, sino que estaba sembrando un jardín comunitario de calma y enfoque, potenciando la productividad y el bienestar conjunto. Hasta que un día, la verdadera prueba llegó envuelta en una crisis personal. Su padre sufrió un accidente cerebrovascular leve. El mundo que Sofía había reconstruido desde la serenidad amenazaba venirse abajo con la noticia. El miedo, la angustia y la urgencia se agolparon en su pecho mientras corría al hospital. En la sala de espera, las manos le temblaban y la mente se desbordaba con escenarios negativos. ¿Y si no despierta? ¿Y si no vuelve a hablar? Pero entonces evocó la disciplina de sus prácticas. Respiró profundo, repasó mentalmente la dicotomía de control. El accidente no estaba en su esfera, pero su capacidad de acompañar, de gestionar los trámites y de sostener la calma con su familia, en lugar de dejarse arrastrar por el torrente de emociones, aplicó la presencia plena. Escuchó al médico con atención. Sostenía la mano de su madre sin urgencia en su voz. Realizaba pausas antes de preguntar. Encontró fuerza en el silencio. Esa noche, junto a la cama de su padre, le susurró palabras de aliento recitadas en voz baja, mezcla de gratitud por su vida y confianza en su recuperación. A la mañana siguiente, al notar los primeros gestos de mejoría, sintió una gratitud profunda, no por la recuperación en sí, sino por la capacidad de mantener la serenidad cuando más lo necesitaba. Meses después, cuando su padre regresó a casa, Sofía comprendió que aquel desafío había sido la prueba suprema de sus aprendizajes. No solo había sobrevivido a la avalancha de miedo, sino que había encontrado en la calma su brújula más confiable. La última lección, la 10ª, se reveló en la forma de amor fat, abrazar el destino con gratitud, reconocer que cada suceso, bueno o malo, es una oportunidad para profundizar en la virtud y en la conexión con los demás. Hoy, Sofía camina por las calles de Ciudad de México con una serenidad que se percibe en el andar. Ha integrado la práctica de estar presente en cada paso, la disciplina del pensamiento controlado y la flexibilidad ante lo inesperado. En su trabajo, lidera proyectos con firmeza y empatía, utilizando las soft skills de inteligencia emocional y gestión de equipo aprendidas con Goleman y en la sabiduría antigua. En su vida personal, cultiva la gratitud y la compasión, sabiendo que la paz interior es el recurso más valioso que podemos ofrecer
a quienes nos rodean. La transformación de Sofía no fue un evento puntual, sino un proceso continuo, tejido con prácticas diarias, lecturas profundas y actos de coraje interior. Su viaje demuestra que, entrenando la mente con las lecciones del estoicismo, la autosugestión de Napoleon Hill, la sabiduría de Salomón y la inteligencia emocional de Daniel Goleman, podemos construir un escudo de calma que no nos aísla, sino que nos conecta más auténticamente con la vida. Que este relato inspire al espectador a confiar en su capacidad de cultivar la serenidad. Que cada respiración consciente, cada reflexión sobre lo controlable y cada acto de gratitud sean las herramientas cotidianas para mantener la calma en cualquier situación. En el fondo, descubrir nuestra paz interior es el reto más grande y la victoria más valiosa. Con esto cerramos la historia de Sofía Álvarez y las 10 lecciones prácticas para entrenar la mente y sostener la calma en medio de la tormenta. Que sirva de guía y aliento para quien esté listo a emprender su propia transformación.